Hola, soy Luis, bibliotecario de la Biblioteca Universitaria de Granada, y hoy vamos a ver Web of Science. Web of Science es la plataforma online de base de datos de información bibliográfica y recursos de análisis de rendimiento de la investigación. Así, su principal objetivo no es proporcionar el acceso al texto completo del documento. Para ello vamos a acceder, como siempre, desde la Universidad de Granada, localizaremos la biblioteca y una vez en esta accedemos desde Biblioteca Electrónica. Bien, siempre me gusta recordaros que el acceso a estos recursos está restringido a los miembros de la comunidad universitaria de Granada, ¿verdad? Y que para acceder desde fuera de la red universitaria de Granada es necesario realizar una conexión VPN. Dicho esto, accedemos desde base de datos, donde tenemos el enlace directo a la plataforma Web of Science. Como veis, en este enlace nos permite el acceso a distintas bases de datos, bien a todas, o bien a la colección principal o alguna concreta. Podemos destacar, por ejemplo, Medline también o Scielo. Sin más, accedemos a la colección principal. Y esta sería la interfaz. Muy simple, muy clara. Y en un primer lugar me gustaría, aunque no va a ser objeto de este vídeo, presentaros brevemente todas las herramientas de la parte superior, en la que nos presenta distintas herramientas, así como iniciar sesión, la ayuda y el idioma de la interfaz. Bien, empezamos con Insight. Insight es una herramienta de evaluación basada en citas. Su informe y métrica ofrecen datos cuantitativos necesarios para la toma de decisiones en cuanto a productividad, especialización, colaboración o impacto. Por ejemplo, podríamos obtener los artículos más influyentes en un determinado campo de investigación. Journal Citation Report. Esta la había escuchado seguramente. JCR es un recurso único y global para evaluar y comparar revistas usando los datos de citas de revistas tanto académicas como científicas de más de 80 países. Atendiendo a un campo de investigación, por ejemplo, podemos obtener las revistas más citadas o las revistas de mayor impacto. El siguiente, más conocido como ESI, nos va a mostrar tanto los artículos populares como los artículos muy citados. Bien, los artículos suelen alcanzar su máxima citación pasados 2 o 3 años, pero hay artículos, normalmente un grupo más reducido, que siendo de mucha actualidad reciben una citación muy alta y pueden ser artículos clave en la investigación. Entonces ese sería el filtro que nos muestra como los artículos populares. Son artículos jóvenes, pero que reciben un impacto muy alto. También nos muestra los artículos muy citados, que como ya he dicho antes, aunque la máxima citación los artículos la suelen alcanzar a los 2 o 3 años, también es cierto que muchos artículos se siguen citando en un periodo posterior y adquiriendo un cierto prestigio, pero con un ligero retraso. Entonces pueden ser dos filtros muy interesantes, que nos muestran tanto de una manera los más actuales, como de otra manera también un poco los históricos. El siguiente sería EndNote, por todos conocidos, que es el gestor bibliográfico que utiliza Web of Science. Bluebones. Bien, desde el 15 de abril de 2019, los perfiles de autor publicados en WOS se gestionan a través de la plataforma Bluebones en lugar de la antigua Researches IDE. Copernio, muy interesante, que aquí sí lo usaremos en esta exposición de vídeo, es un plugin para el navegador. Hay un plugin tanto para Chrome como para Firefox y nos permitirá acceder directamente al archivo PDF en texto completo del documento. Veréis que útil es. Y por último tenemos la lista de todas las revistas indexadas en Web of Science. Sin más, tenemos el inicio de sesión, que nos va a dar unas funcionalidades adicionales, como establecer una preferencia, guardar las búsquedas, guardar una lista de registros marcados, exportar hasta 5.000 registros, agregar referencias a la biblioteca de EndNote o iniciar sesión automáticamente cada vez que se acceda a Web of Science. Sin más, voy a acceder. Y una vez identificados, nos va a permitir cierta configuración, como editar mi información, seleccionar las aplicaciones de Licio, que yo por defecto lo tengo para que me inicie en la colección principal de Web of Science,
o seleccionar un idioma por defecto. Igualmente, siempre es buena costumbre localizar la ayuda. The Web of Science nos irá acompañando durante toda la exposición, porque ya veréis que es muy bueno recurrir a ella. Dependiendo de la zona de Web of Science que estemos, nos va a mostrar la ayuda relacionada con. También tenemos el idioma de la interfaz. Vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿verdad? Que lo vais a ver de un plumazo. La verdad que a mí me gustaba más como antes, ¿verdad? Bien, sin más, vamos a comenzar con la interfaz de búsqueda y realizar una búsqueda sencilla. Como veis, nos permite una serie de herramientas con un enlace directo a lo que ya teníamos algunos arriba. Nos muestra las búsquedas y las alertas, que haremos algunas, el historial de búsqueda, que es muy interesante, y los registros que vamos marcando o que los vamos agregando, que lo conocéis también como favoritos. Igualmente nos permite seleccionar entre una gran cantidad de bases de datos o conjuntos de ellas. Lo más común es buscar en la Core Collection, a la colección principal de la Web of Science, en el que nos va a permitir también navegar por todas las redes de citas. Viene siempre información muy detallada de todas las funciones que permite. Podemos seleccionar así todas las bases de datos o alguna en concreto, como por ejemplo podemos destacar Medline o Scielo. Bien, vamos a seguir la Core Selection y vamos sin más a realizar una búsqueda básica. Por defecto nos viene este cajón en blanco mediante tema. Siempre es muy recomendable que antes de suponer leyamos. Por ejemplo, tema, aquí nos dice en Web of Science que va a buscar en el título, en el resumen, en las palabras claves del autor y en Keyword Plus. Bien, Keyword Plus son términos del índice automáticamente. Genera términos automáticos, ¿de acuerdo? Siempre nos indica un montón de ejemplos e incluso siempre nos linka a información. También nos permite filtrar por un periodo cronológico e igualmente disponemos de más ajustes para seleccionar o deseleccionar alguna base de datos concreta de la Core Collection e igualmente nos permite activar o desactivar de forma automática los nombres de publicaciones y configurar el número predeterminado de campos de búsqueda a mostrar, por ejemplo 1 o 3. Bien, sin más vamos a realizar una búsqueda en tema, por ejemplo microbiología. Como veis, el idioma siempre de esta base de datos va a ser en inglés. Esta pequeña búsqueda nos va a permitir acceder a la página de resultados. Igualmente, aquí podremos ir agregando filas y elegir entre los distintos campos si fuera necesario. Fijaros que siempre tenemos la ayuda disponible. En cualquier momento siempre vamos a poder apoyarnos en ella. Bien, sin más, vamos a restablecerla y vamos a buscar sobre el tema microbiología. Esta es la página de resultados. Como vemos, en la parte izquierda nos muestra tanto los resultados totales como la ecuación de búsqueda. Siempre es bueno desplegarlo. Nos va a decir lo que hemos buscado en tema microbiología, en el periodo de tiempo y en los índices. Aquí tendremos el botoncillo para crear una alerta, que ya digo que es necesario estar como usuario registrado, que aquí ya estoy. Y abajo disponemos de todos los filtros y refinamientos, ¿vale? Para hacer nuestra búsqueda más específica. Nos permite buscar dentro de este conjunto de resultados e igualmente ir filtrando o refinando mediante distintas categorías. Por ejemplo, a destacar el acceso abierto, años de publicación, las categorías de Web of Science, que luego las explicaremos, el tipo documental, las organizaciones, las entidades financiadoras, los autores, los tipos de fuentes, si desplegamos, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte central tenemos el listado de registros y nos permite ordenar por fecha, por el número de citas, por el conteo de uso, o sea, el uso que se ha hecho del documento, del uso de acceso, la relevancia, lo agregado recientemente, el uso que se ha dado recientemente, que Web of Science lo califica como 180 días, el primer autor y el título de la fuente o de la conferencia. Aquí
tenemos las páginas, en las que podemos ir navegando por las páginas. Y en la parte derecha tenemos dos herramientas muy interesantes. Esta búsqueda, fijaros, este nuevo resultado está acá un poco alta, acaso hecho, porque fijaros, nos aparece la herramienta de analizar resultados, que la veremos, y la función de informe de citas, que es muy utilizada, pero el informe de citas, el tamaño máximo para poder ejecutarlo son 10.000 registros, por eso aquí no nos aparece un enlace. Bien, sin más, vamos a comenzar a hacer un refinamiento y vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle. Por ejemplo, vamos a filtrar que sea en acceso abierto y del año actual. Bien, en otros recursos normalmente coges los filtros y le das a un botón que te diga filtrar, refinar, etc. A veces nos volvemos un poco locos, pero daros cuenta que tenéis siempre un botón para ir refinando en cada categoría. Ya el número de resultados es menor y fijaros cómo aquí, si nos aparece la herramienta crear un informe de cita. Sin más, también aquí podríamos crear una alerta. Nombre de la alerta, pondríamos microbiología, en acceso abierto, del año actual, por ejemplo. Nos da el reporte de que la alerta se creó correctamente, el correo donde nos va a enviar a la alerta y nos permite o bien gestionar la alerta o bien cerrarlo. Aquí veis ya que tenemos otra alerta, aprovecho ya para explicarlo un poco, es muy sencillo, y asimismo las podemos activar o desactivar. Bien, sin más proseguimos y vamos a explicar un poco la página de resultados. Tenemos el selector de página o podemos ir seleccionando los registros uno a uno. Por ejemplo, vamos a seleccionar la página y ¿qué nos va a permitir hacer con esta selección? Nos va a permitir exportarlo a distintos gestores bibliográficos y formatos, EndNote, lógicamente, también vemos por aquí RefWord, o también nos permite otros formatos de archivo. Igualmente nos permite imprimir o enviarlo por correo electrónico, lo típico de esta herramienta, ¿verdad? También algunos registros, todos los que les seleccionamos, nos permite agregarlo a nuestra lista de registros marcados, más conocidos como lista de favoritos. Al exportarlo ya no aparece aquí el resultado de los registros marcados. Igualmente podemos acceder a una búsqueda y estando registrados con estos registros marcados nos permite guardar listas. Por ejemplo, este resultado, esta lista, la podríamos guardar con un nombre. Microbiología, acceso abierto 2020, descripción, por ejemplo, del top 10, ¿no? Bien, vamos a utilizar un poco los filtros. Lo podemos ordenar por citas, por el conteo de uso, por la relevancia o por el conteo de uso de los últimos 180 días. Aquí nos va a decir cuántas veces se ha accedido al documento en los últimos 180 días. Y desde el 2013 un total, por ejemplo, de 20. En cuanto al listado de registros, nos va a encabezar siempre el título, debajo los autores y debajo los datos de publicación, tanto la fuente como la fecha. Igualmente, si lo tiene, nos va a dar un acceso al texto completo y gratuito de la editorial y nos va a permitir visualizar el resumen. Vamos a dejarlo que cargue y ahora vuelvo, que a veces tarda un poquito.
Y sin más, vamos a acceder directamente a un registro completo. Igualmente vamos a tener la misma información, pero más detallada, en el que nos encabeza el título, nos encabeza los datos de publicación, el resumen, las palabras clave del autor, las palabras clave que genera el índice automáticamente. Vamos a tener una información del autor sobre la financiación, sobre la editorial, incluso sobre el factor de impacto de la revista, y también alguna información importante sobre el tipo de documento, como el idioma, el ISSN y el ISSN electrónico. Esta información de citas que nos la da en la parte derecha, ¿verdad? Toda la información sobre red de citas, todas las referencias citadas y el conteo de uso, tanto en los últimos 180 días como desde 2013, que fue cuando empezó a contarse. Siempre, como veis, tenéis información detallada en cualquier momento. Y ahora quiero que os fijéis en la parte superior, que igualmente volvemos a tener el texto completo y gratuito de la editorial. Incluso nos remite un enlace para buscar el texto completo en Google Académico, o nos da acceso también al texto completo de la editorial. Aquí es donde quiero que os fijéis ahora. A mí me pone este enlace porque realmente no tengo Copernio activado ni estoy logueado. Pero Copernio es una herramienta muy interesante. Cuando veréis que cuando yo active Copernio, que lo vamos a hacer ahora mismo porque ya lo tengo instalado, veréis como aquí me va a aparecer un logo, un botoncito, y me va a recuperar directamente el texto completo que anteriormente ya le habíamos dado desde la lista de resultados, sin complicarme de bajar el documento o no. Bien, para ello voy a activar el plugin Copernio. Veis que aparece aquí. A veces no aparece aquí, no pasa nada, porque está oculto. Desde Google Chrome le volvemos a dar aquí y lo mostramos. Bien, ya estamos iniciados, como veis, incluso permite buscar. Pero ahora fijaros, si yo le doy F5, ya me va a detectar Copernio. Fijaros como aquí me aparece un botón y cómodamente no me tengo que preocupar y puedo recuperar el documento PDF con solo un clic. Es muy útil. Aquí tengo ya el acceso al artículo en texto completo, con su tabla de contenidos, sus enlaces, etc. Lógicamente también me va a permitir exportar, igual que la página de resultados, a Endlight, a otros formatos, incluso a RefWord, ¿verdad? Imprimir o correo electrónico, y también agregar a la lista de registros marcados. Si lo agrego a la lista, veis que este marcador ya me aparece con un tic. Igualmente, si realizáis alguna búsqueda y accedéis a un documento que no acordáis que tenéis marcado, fijaros en este icono. Bien, vamos a volver a la lista de resultados y vamos a explicar las últimas dos herramientas, que son muy interesantes y de mucho valor de cara a la investigación. Parece que hay un pequeño error. WebOpsign tiene mucha carga y a veces os pasa, no pasa nada. Vamos a explicar analizar resultados. Analizar resultados es una herramienta muy potente que nos presenta los resultados en orden a las categorías, al año de publicación, al tipo de documento, etc., como aquí tenéis. En cuanto a las categorías, que suele ser lo más común, nos puede representar mediante un mapa de árbol o bien mediante un gráfico de barra todas las áreas temáticas que cubren nuestros resultados, nuestra búsqueda. Igualmente nos permite decortarlo o bien ocultarla y acceder directamente a la tabla, donde nos va a ordenar por las categorías de WebOpsign el número de registro y nos establece el tanto por ciento del total que representa. Podríamos destacar las categorías, podríamos destacar los tipos de publicación, ¿verdad?
También podríamos destacar las organizaciones que representan nuestra búsqueda, el tipo de fuentes, o por ejemplo los países o regiones que están implicados en nuestros resultados. Como veis, analizar los resultados de una forma muy exhaustiva, conteniendo muchos datos sobre, os recuerdo, la búsqueda inicial en la microbiología de acceso abierto del año actual. Como vamos en este caso, encabeza Estados Unidos el número de resultados. Igualmente, desde aquí podemos acceder a crear el informe de citas. Y en el informe de citas nos va a mostrar datos tan interesantes como, lógicamente, el total de publicaciones, el índice H y su promedio de citas por elemento. Como siempre os digo, tenéis información disponible de cada elemento en cualquier momento, el total de veces que ha sido citado, excluyendo también las citas propias, aquí tenéis todas las definiciones, o los artículos en que se cita o sin citas propias. Igualmente estos datos los podemos guardar en un archivo Excel o en un fichero de texto plano. Podemos elegir todos los registros o un rango de ellos. También, nos muestra el número de veces citado al año en una gráfica, o bien podemos acceder directamente a esta tabla, donde nos va a mostrar todas las citas englobadas por año y totalizadas. Igualmente nos va a decir el promedio de citas por año de cada artículo de nuestra consulta. Igualmente nos va a permitir las típicas herramientas de selección para imprimir, para enviar por correo electrónico o para guardar en archivos de Excel o texto plano. Bien, ya hemos visto la búsqueda avanzada, resultados de la búsqueda, la ecuación de búsqueda, las alertas, los filtros, refinamientos, la ordenación, la página de resultados y las dos herramientas principales de analizar los resultados y crear informes de cita. Sin más, vamos a pasar a la búsqueda de autores. Antes de pasar a la búsqueda de autores, he recordado que podríamos hacer otra búsqueda mediante un índice. Fijaros, cuando accedéis a un campo con índice, siempre es muy buena idea, incluso muy recomendable y obligatorio, utilizar el índice. Por ejemplo, para utilizar posteriormente el historial de búsqueda, vamos a buscar la entidad nuestra. La agregamos y vamos a buscar todo lo relacionado con la Universidad de Granada en Website. Nos aparece estos resultados y lo que quiero que veáis es luego cómo utilizar el historial de búsqueda. Por ejemplo, esta búsqueda sería lo mismo que agregar la fila y en tema volver a buscar microbiología. Si revisamos el historial de búsqueda, para dejarlo explicado aquí, vemos que tenemos el tema microbiología y el tema de los resultados de búsqueda de la organización y la unión de ellos. Os recuerdo que esta era la búsqueda filtrada y esta es la búsqueda sin filtrar. En este caso hemos hecho la búsqueda expandida. O sea que si relacionamos esta consulta con esta, mediante los operadores booleanos AND, deberíamos obtener el mismo resultado. Combinamos y como vemos es muy buena forma, podéis a veces utilizar varias opciones para llegar al mismo resultado.
A veces es buena idea hacer las ecuaciones aisladas y luego mediante el historial de búsqueda o la herramienta que tenga el recurso hacer distintas combinaciones. Así digamos que las unidades atómicas se hacen una vez y la relación con distintos operadores se pueden hacer a posteriori, o bien hacerla de una sola vez. Como vemos, el resultado que llegamos es exactamente el mismo. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente búsqueda, a la búsqueda de autores. Ya nos dice aquí este subíndice, ¿verdad?, que está en estado beta. Bien, podemos buscar autores bien por su nombre o bien por su identificador, bien el antiguo Research ID o bien su orden. Bien, para empezar vamos a hacer una búsqueda. Como veis, me va dando sugerencias que podéis ir aceptando de este investigador. Igualmente, vuelvo a recalcar, disponemos de la ayuda en cualquier momento. Accediendo a este perfil de autor, vamos a ir viendo todos los elementos. El primero, los apellidos y el nombre. Aquí tenemos un botoncillo para reclamar este registro. En caso de que tengamos un nombre de autor que lo haya cogido otro investigador, podemos reclamarlo. Nos aparecen los datos de donde él trabaja, donde él investiga. Y también aquí nos aparece su antiguo identificador Research ID, ¿vale? Lo vamos a copiar para hacer la búsqueda. Ahora, por identificador, que veis que recupera igual. También disponemos de todos los nombres alternativos con lo que aparece en las publicaciones, muy interesante. También todas las organizaciones en las que trabaja o en las que ha colaborado. E igualmente, justo debajo nos aparece toda su publicación científica, toda su producción científica. Como veis, en este listado simplemente es meramente informativo. Como veis, aquí no podemos tener ningún filtro, ninguna ordenación. Bien, porque deberemos de gestionarlo como un conjunto de resultados para exportar. Ahora lo vamos a ver, pero antes de ello me gustaría explicaros que aquí también disponemos de toda la red de citas, su índice H, el total de veces citado y los artículos en que se cita, que incluso podríamos comprobar con un enlace a los 17.752 artículos. Bien, sin más, vamos a exportar toda la producción científica del autor a la página de resultados. Y como vemos aquí, ya sí nos permite obtener todos los filtros, obtener el análisis de resultados, crear el informe de cita y todas las herramientas que veíamos en la búsqueda básica para los registros bibliográficos. Podemos ordenarlo para ver cuál es su artículo más citado, ¿verdad? Que es este, con 4.497 citas, o distintas herramientas que ya hemos visto, como su conteo de uso o su conteo de uso en los últimos 180 días. Bien, también en la búsqueda por autores nos permitía localizar el autor mediante... ¿Veis? Aquí tenéis todos los datos de cada registro. Lo mismo acceso que anterior, a texto completo, o ver su resumen. También nos permitía buscar el autor mediante su ARCI. Bien, pues vamos a buscarlo, que me lo copié previamente, ¿verdad? Y vemos que accedemos exactamente a la misma página de perfil. Siempre es más recomendable, si disponéis del identificador, siempre buscar el perfil por el identificador, ¿vale? Bien, sin más, vamos a buscar en referencia citada. Aquí nos va a permitir encontrar los artículos en los que se cita el trabajo de una persona y podemos acceder a los resultados atendiendo a distintos campos o la combinación de varios de ellos. Vamos a hacer varios ejemplos e igualmente la búsqueda, que sería ya común a todos, nos va a permitir filtrar un periodo de tiempo o nos va a permitir elegir ciertas bases de datos. Vamos a acceder a un perfil, por ejemplo, Deborah String, ¿no?
Bien, esto es porque yo me lo sé. Pero claro, siempre os he dicho antes que siempre que sea un autor, un campo con índice, como en el caso del autor, deberíamos de buscar en el índice. El paso previo siempre sería buscar en el índice, en el que puede haber también varias opciones, podéis coger varias en este caso. Vamos a agregarla. Es con la H, que es esta. Igualmente aquí disponéis de un listado alfabético para acceder directamente a los apellidos del autor. Deborah String, a ver dónde ha sido citado. Simplemente vamos a hacer primero esta búsqueda. Y accedemos a la página de resultados de búsqueda de referencia citada. Aquí vimos que el autor citado ha sido citado en este trabajo, en este título y en este año. Aquí tenéis todas las citas que has recibido Deborah String. Podemos volver y completar la búsqueda. Por ejemplo, yo quiero el trabajo citado en alguna fuente. Por ejemplo, en BIOS. Como siempre os digo, que no me va a decir nada, ¿eh? Hay que seleccionar desde el índice. Es el título de una revista. Vamos a borrar la consulta anterior. Daros cuenta que si tenéis algún resto de una consulta o algo, al coger el índice siempre va a poner el operador OR precedente. O sea, lo que tú tenías o lo que acabas de seleccionar. ¿De acuerdo? Vamos a refinar la búsqueda, que quiero ver la cita en esta revista. Aquí está Deborah String. O también podríamos truncar el nombre de esta revista, incluso poner un operador. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar del índice todas las IEcubo, ¿verdad?, que también publica mucho, si yo buscara tendría un mogollón. En vez de ir agregando una a una, lo que puedo es coger esta entrada y agregarle el asterisco, el carácter de truncamiento. Y además me gustaría también escoger la revista Computer. Al agregarla, veis cómo nos precede el operador OR. Vamos a buscar y veremos todos los resultados de los trabajos. Podemos ordenarlos y podemos mostrar, muy interesante, en el listado de registros, tanto los títulos abreviados como los títulos completos. Igualmente para los títulos de los artículos podemos ampliarlos o abreviarlos. Bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo y quizá me interese buscar cuánto se ha citado un artículo concreto de esta autora. Para ello vamos a utilizar el campo título y aquí ya sí nos tendríamos que saber el título, ¿vale? Podemos ordenarlo por palabras clave. Vamos a ponerlo aquí. Bien, a ver si no me he equivocado. Y accederíamos a todas las revistas donde se ha citado dicho artículo. Igualmente, ya por último, destacaros que podríamos utilizar, por ejemplo, un DOI. Si yo quiero buscar, por ejemplo, vamos a restablecer el formulario y quiero ver cuánto se ha citado un DOI. Aquí nos dice el ejemplo. Vamos a intentar transcribirlo, ¿verdad?
vamos a buscar, va a ser más fácil buscar si no lo tenemos claro o no nos acordamos, que puede pasar como a mí me ha pasado, no pasa nada. Buscamos por el autor, que ya sabemos, ¿verdad? Vamos a ordenarlo por las veces citado. Y por ejemplo, vamos a buscar aquí y vamos a localizar su DOI. Y lo volvemos a buscar en la búsqueda referenciada, no hay ningún problema. A veces transcribiendo no se guardan bien. Y aquí sí así nos muestra correctamente los resultados de cita de ese artículo concreto mediante su DOI, su identificador único de objeto digital. Bien, creo que ha quedado bastante clara la búsqueda de referencia citada. Vamos a pasar a la siguiente, que es la búsqueda avanzada. Bien, aquí puede ser un poco abrumador al principio, como en todo recurso que se desconoce, pero sí también os voy a dar tanto unas recomendaciones como algunos consejos. Bien, aquí lo primero que tenemos que ver es que nos permite una serie de etiquetas de campos y una serie de operadores. Como siempre os digo, y más aquí, si le damos ayuda desde búsqueda avanzada, nos abrirá directamente la búsqueda avanzada y aquí tendréis ejemplos de uso y toda la explicación del funcionamiento del recurso. Nunca debemos de estar preocupados y siempre apoyarnos continuamente en la ayuda si fuera necesario, sobre todo al principio. Igualmente nos va a permitir restringir los resultados a un idioma concreto o a un tipo documental, nuestro filtro de refinamiento cronológico y nuestra selección o deselección de cualquier base de datos. Si quiero que os fijéis aquí. En los campos hay dos tipos. Unos contienen un índice y otros contienen un enlace. Bien, ya os adelanto que el índice en la búsqueda avanzada se va a ir manejando como veníamos, nos va a salir un formulario y vamos a elegir la entrada más correcta, más específica, o la entrada aceptada, pero aquí, en áreas de investigación o en las categorías, nos va a remitir a un documento PDF, donde nosotros tendremos que copiar y pegar simplemente el nombre de la categoría o el nombre del área de la investigación. Me gustaría adelantaros que lo más correcto sería elegir, cuando vayáis a utilizar alguno de estos dos campos, tanto de área como de categoría, primeramente este campo y luego lo relacionáis con algún otro, o bien que contenga índice. Porque si no fuera así y fuera al revés, siempre que seleccionemos de un índice y haya algún campo precedente, nos va a añadir el operador OR. Vale, vamos a hacer la siguiente búsqueda. Por ejemplo, vamos a escoger el área de investigación. Como veis, me va a lanzar un PDF y aquí tenemos que buscarla, ¿vale? Lo buscamos, no hay problema. El área de investigación va a ser anatomía y morfología. Como veis, copio y pego. Y ahora deberemos de construir nosotros el campo. ¿De acuerdo? Pues nada. Nuestros paréntesis, nuestro código que precede y nuestro igual. And vamos a ver todo lo que hay sobre esta área de investigación en la Universidad de Granada. Para ello nos vamos a la organización consolidada y vemos que tiene un índice. Ya la habíamos buscado con anterioridad. Y la agregamos. ¿Veis lo que os comentaba? Como he utilizado la consulta posterior del índice, me crea un operador O. Si yo la ejecutara y no me di cuenta, ya estaría mal la consulta hecha. Entonces la podemos editar y simplemente ejecutar. Nos aparece aquí el resumen de resultados e igualmente tendremos acceso a editarla. ¿De acuerdo? Ahora veremos otro ejemplo.
Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, el mismo lo vamos a hacer mediante la organización, agregamos and el área temática, ¿verdad? ¿Veis? En esta ocasión, lógicamente no me he agregado ningún operador que no fuera acorde con mi búsqueda. Así no me tengo que preocupar de nada y puedo realizar la misma búsqueda en un otro orden. Son truquillos que deberéis tener en cuenta. Como está redundante esta búsqueda, quiero utilizar este ejemplo para poder editarla. Y por ejemplo, quiero, en lugar de anatomía, vamos a buscar otro término que ya he buscado con anterioridad, que por ejemplo es electroquímica. Vamos a ponerlo. Y aquí ya nos permite sobreescribir el resultado y buscar a la vez. A veces es común que den este tipo de errores. Vamos a buscarlo y comprobar que ese sea el nombre. Incluso estando bien la búsqueda, a veces da este tipo de error al inicio, ¿eh? No os preocupéis. Bien, parece ser que no estaba bien escrito. Y como veis, ya nos guarda nuestra consulta ya editada. Esta, que ha sido fallida, me viene muy bien para poder seleccionarla y eliminarla. Como veis, el índice si se altera, si eliminamos una, lo va reindexando. Vamos a hacer otros ejemplos. Si quiero que utilicemos otros campos, por ejemplo, la categoría. La categoría de Web of Science, como vamos a utilizar un tema, en este caso sí puedo elegirle la primera. Tenerlo eso en cuenta. Por ejemplo, vamos a utilizar educación e investigación educativa. Copiamos, pegamos y construimos nuestro campo y lo vamos a relacionar con las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro campo sería tema, ¿verdad? Y con nuestro thematic. Como veis, podéis hacer ya las combinaciones, que al principio parece muy complejo, pero ya conforme vayáis familiarizándolos con el recurso veréis que la búsqueda avanzada incluso así es mejor. Siempre os recordamos que aquí tenemos incluso enlaces a tutoriales o incluso más ejemplos. Y ahora quiero también destacaros otro índice que es muy importante. Por ejemplo, cuando yo quiero buscar un tema concreto en una revista concreta. Para ello vamos a utilizar el campo de fuente. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el campo show, nombre de la aplicación. Lo vamos a capturar, por ejemplo, en la revista que todos conocemos, Nature. Y con el tema, por ejemplo, algo que es muy preocupante, con la extinción de especies. Pero fijaros, porque quiero escribir mal aposta la palabra. Sería así, ¿verdad? La N esta la vamos a quitar. Y vamos a realizar la búsqueda.
nos va a dar un error, lógicamente, vamos a corregirlo. Y si tenemos el resultado correcto. En ocasiones, que no así con la búsqueda complejas, vamos a probar de nuevo. Y a veces nos muestra sugerencias sobre quiso decir, que es lo que quería un poco mostrar. Vamos a ver si nos lo muestra ahora. Parece que no. Pero en ocasiones, cuando no escribís bien la palabra, el mismo WebAuthn os va a corregir y os va a decir tipo Google quiso decir tal término. Tenerlo esto en cuenta por si aparece. La verdad que es muy útil. Siempre tener una buena corrección de todos los términos de nuestra búsqueda. Bien, vamos a borrar todas las pruebas que hemos hecho, ¿verdad? Este sería el término correcto. Este sería el incorrecto. Y por último vamos a pasar a la búsqueda de estructura. Bien, comentaros que esta búsqueda de estructura hay que estar identificado y nos va a permitir buscar las reacciones y compuestos químicos mediante un dibujo, buscar los datos asociados a reacciones y compuestos mediante datos del compuesto o buscar datos asociados a reacciones y compuestos mediante el campo texto. Podríamos, valiéndome del ejemplo que tenéis en la ayuda, ya que yo no soy especialista en esta materia, MicroTrain, simplemente para acceder a la página de resultados, y nos va a mostrar el todo de resultados, nos va a permitir ir a los resultados del compuesto o crear una alerta. Igualmente nos permite imprimir, enviar por correo electrónico o guardar el fichero en RDF. Igualmente también vamos a poder agregar estos registros a nuestra lista de favoritos. Permite guardar el fichero o agregar a nuestros registros marcados. Como veis, tenemos aquí directamente para dibujar nuestra estructura, los datos del compuesto, los datos de reacción y también nos permite filtrar cronológicamente o mediante la selección o deselección de alguna base de datos. Bien, sin más, me despido, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.